Bendito sea el nombre del Señor. Bienvenidos a Intercesores 24 horas. Quiero presentarles a un príncipe de acuerdo a una tribu africana, pero en el Señor es un hijo de Dios. ¿Cómo este hombre pasó de ser el príncipe de una tribu africana remota por allá en África, donde no conocían a Dios, donde no conocen a Cristo, donde nunca han leído la palabra? ¿Cómo Samuel Cabo Morris llegó a ser un hijo de Dios? Esta historia es tremenda porque nos llama a entender la importancia de la intimidad con Dios, de ese anhelo insaciable de conocer en verdad a Dios, de no experimentarlo solo por lo que otro te diga, sino de tú acceder, de no rechazarlo, sino quererlo abrazar, de un hombre que no necesitó de mil cosas, que igualito, que este hombre fuera tan tocado por Dios y que creyera de la manera que él creía. Entonces yo se lo quiero presentar de la siguiente manera. Mire, resulta que este muchacho nació en una tribu africana. Le voy a decir exactamente los datos para que usted los tenga más claros. Esas cosas, a veces uno dice, eso debería darme vergüenza que esto pase. Pero bueno, mire. Ay, Padre, Señor, en el nombre de Jesús. Es que me distraiga. Ok, resulta que este hombre, Samuel Cabo Morris, nació en 1873. Este hombre fue un príncipe de la tribu, se llamaba KRU. Este muchacho fue capturado por una tribu que era contraria a la tribu Kru. Fue atacada por los grebos. Los grebos tomaron a Kabú como príncipe lo llevaron a su territorio y le estaban cobrando a su papá, porque ustedes saben que el linaje se pasa de padres a hijos. Entonces ellos le estaban cobrando porque, de acuerdo a las reglas de la tribu Kru, este muchacho tenía que recibir del papá el reinado. Entonces, para que pudiera este linaje seguir, el muchacho tenía que estar allí para recibirlo de su papá, porque los demás eran hermanas y él era el mayor. Entonces ellos lo capturan, se lo llevan para su tribu, y esa tribu era supremamente, los grebos eran súper sanguinarios. Entonces lo torturaban, lo golpeaban y le infringían torturas terribles para obligar al papá a que él pagara y negociara. Resulta que ellos incrementaron tanto el precio cuando se dieron cuenta que era el príncipe, que ellos incrementaron tanto el precio que el papá no tenía cómo pagar. Y la tribu toda trabajando para rescatar al príncipe y no encontraban la manera. Entonces, al final el papá dijo, ¿sabes qué? Para que no lo maten, porque según como nos dicen que está el muchacho, ya tiene meses allá torturado todos los días, no comía. Bueno, entonces mandó a una hija en rescate o en cambio por el muchacho, más todo lo que tenían. Y el muchacho dijo, no, ella tiene que volver a su lugar y yo me voy a quedar aquí porque esta es mi responsabilidad, y se quedó ahí. Este joven, en su tribu era llamado Cabo. Cabo se queda ahí donde los grebos, y ellos enojados viendo que en verdad no iban a pagar el rescate y que este había rechazado el acuerdo, entonces le dieron una paliza para matarlo. Y la idea era que quedara realmente moribundo. O sea, la idea era que en esa paliza quedara tan golpeado que él irremediablemente muriera. Lo medio enterraban, o sea, así golpeado casi a la muerte, lo enterraban a medio cuerpo y lo dejaban ahí para que las hormigas, las fieras, las aves se lo comieran. Y esa era la muerte que les daban. Entonces, ellos golpean al muchacho y lo entierran. Y cuando lo están poniendo allí, que lo van a enterrar, viene un resplandor y truenos y rayos del cielo, y él ve el cielo abierto y una voz que le dice, Kabú, corre, escapa. Y entonces él lo habían amarrado y lo iban a meter amarrado en el foso. Y dice que la luz desató las cuerdas y que las cuerdas cayó. Y él
recobró fuerza y arrancó a correr por la jungla, por cualquier lado. Él ni sabía por dónde estaba. Y entonces él siguió corriendo, 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 y de repente comenzó a ver mangos, café y otras frutas y cosas que estaban ahí plantadas, y de eso comenzó a comer y seguía corriendo. Él corrió, parece que por 2 o 3 semanas, a duras penas parando en medio de la jungla, y llegó a una plantación. Resulta que cuando llega a esa plantación, él, él llega y le dice, se encuentra con una persona, con un negro también, y adivinen, ese negro, no adivinen, ese negro era de su misma tribu. La cuestión es, ¿cómo este negro de la tribu de Cabo estaba ahí si esta tribu era una tribu pacífica y ellos no emigraban? Pero cuando él llega, la primera persona que se encuentra es alguien que habla su dialecto, y él le puede decir lo que está pasando sin identificarse quién era. Le dijo que estaba escapando, que lo iban a matar, que esto y lo otro. Este muchacho lo acoge, lo lleva donde el amo de la finca, el amo lo recibe también allí y comienza a quedarse allí. Entonces, en esta finca, este hombre era un hombre piadoso que conocía el evangelio, conocía la palabra. Y ahí llegaban unos misioneros y llevaban la palabra tanto a los que estaban ahí trabajando en esa finca como la demás gente que estaba en el pueblo. Y dentro de los misioneros que estaban allí, llega una mujer que se llama Stephen Merry. No. Él conoce a esta mujer que se llama, ella es de apellido Merry. Entonces, ella le dice a él, ella le empieza a hablar de Dios, de la palabra, a mostrarle y a enseñarle a hablar inglés porque él hablaba su dialecto. Entonces, él empieza a estudiar inglés para leer lo que ella le contaba en ese libro. Y empieza a estudiar los idiomas y a escribir y todo, muy juicioso y muy trabajador, y siempre estaba ocupado. ¿Qué estaba haciendo? Aprendiendo inglés para leer lo que ella le contaba, él mismo, coger la Biblia y leerla. Y esta mujer, Mary, le contaba historias de la Biblia y le hablaba de la palabra, y este muchachito era detrás de ella todo el tiempo y háblame más y cuéntame más, y le hacía muchísimas preguntas. Bueno, ya ella le había hablado por mucho tiempo, le colocaron un nombre, ahí es donde lo llaman Samuel Cabot y le ponen el apellido de ella. Entonces, él la mantenía acosada. Esta mujer, un día, él le dice, bueno, tú tienes que hablarme más de Dios porque yo quiero saber y no sé qué. Entonces ella le contesta molestándolo y le dice, mira, estate tranquilo porque ya prácticamente de aquí en adelante nadie, yo te he enseñado todo lo que sé de la palabra, te he enseñado todo lo que sé de la Biblia, y el único que te puede hablar más de la Biblia es Stephen Morris. Pero eso fue un nombre que ella se inventó y se lo dijo para que él la dejara tranquila. El muchacho cansón que está ahí dándole, usted ya no sabe qué más hacer con él. Entonces ella le dijo, ¿sabes qué? Solamente Julano te puede hablar de más de Dios que yo. Entonces ella comienza a contarle la historia de cómo Pablo, el apóstol Pablo, había llegado a ser Pablo. Resulta que cuando ella le cuenta que hubo truenos y que él fue cegado, este muchacho saltó y comenzó a hablar el poco inglés que sabía y diciéndole, pero ese fue el que me salvó, ese fue el que me salió a mí cuando me estaban torturando y me estaban haciendo esto y esto, y esa voz yo la escuché y yo vi los truenos y yo vi los relámpagos y me soltó las cuerdas y esto y lo otro, y él comenzó a contar cómo identificó que el que lo había liberado y le había hablado, y los cielos abiertos y todo esto que le estaban contando de Pablo le había pasado a él, y que entonces él dedujo que el que le había hablado a él ahí en ese lecho de muerte que lo había salvado era el mismo que le había hablado a Pablo, y dijo, yo quiero que él sea mi Dios como él fue el Dios de Pablo. Pero este muchacho no quería solamente escuchar, él quería conocer, él quería tener la experiencia, él experimentar, probar, ver de lo que ya había experimentado, había probado y había visto. Ahí yo me pregunté, yo he probado, yo he visto, yo he gustado de Dios. ¿Y dónde está el hambre que no se sacia de presencia? ¿Dónde está el hambre que no se sacia de conocer, de saber, de experimentar, de ver? ¿Por qué se saciaría? Y este muchacho, entonces ella le dice, ok, el que sabe más ya de aquí en adelante, el que sabe más de Dios es este hombre
Stephen Merritt. Entonces él le dice, oh sí, bueno, ¿y dónde está este hombre? Porque yo entonces lo quiero encontrar. Y ella le dice, bueno, él vive en Estados Unidos, en una ciudad que se llama Nueva York. Y él dijo, bueno, pues yo voy para Nueva York porque ese hombre me va a tener que contar a mí todo lo que él sabe de Dios. Resulta que entre que él se preparó para supuestamente ir a Nueva York, y estamos hablando que este muchacho vive en África, en un tiempo, 1800, ¿qué dijimos? 1870 y algo, donde coger un avión, perdón, un barco para moverse, ya sabemos cómo era, negro, africano, no hablaba bien español, hablaba como un niño pequeño, no hablaba con adjetivos, hablaba como un robot, tal vez como un niño pequeño que está aprendiendo a hablar, no manejaba muy bien el idioma. Entonces, este joven se le metió que él iba para Estados Unidos a conocer a este varón del que le habían hablado. Ella se reía porque ella pensaba, ¿para dónde va a coger este muchacho? ¿Con qué plata va a pagar un boleto? Si aquí a duras penas lo alimentamos y le ponemos un trapo en el cuerpo, ¿de dónde él va a coger un boleto de barco para ir hasta allá? ¿Cómo se va a ir? No sabe nada de navegación, no sabe nada, un muchacho inocente. Estamos hablando de un muchacho que no llegaba a 20 años. Entonces, este muchacho se le metió que él se iba para allá. En el camino de que él entendió que él quería tener esa experiencia con este hombre que le siguiera hablando más de Dios, él entiende y adopta a Dios como su papá. Oiga eso. Él adopta a Dios y acepta a Dios como su papá. Y acepta que hay un solo Dios, no 20, ni 50, ni 30, africano. No hay un montón de Dios, pero su tribu, increíblemente, maravillosamente, tenía un Dios, solo un Dios adoraban y le decían Texebú y era el único Dios, así es como se llama, el único Dios, la fuerza mayor, eso quiere decir. ¿Usted me está entendiendo lo maravilloso de esta historia? Bueno, lo más tremendo es que este muchacho, Samuel Cabu Morris, se va al puerto. Y cuando lo ven que él se va para el puerto, le dicen, ¿y tú para dónde vas? No, yo voy para Nueva York a conocer a Stephen Morris. Pero no querían dañarle la fe porque le habían echado una mentira, le habían dicho un nombre cualquiera y tampoco querían entorpecerlo. Decían, no, él se vuelve porque ¿quién lo va a llevar? Él se regresa. Y le dieron 2 mudas de ropa, un pan, cualquier cosa, vete. Y el muchacho arranca para el puerto y encuentra a un hombre grandísimo, blanco, que es el dueño del barco, el capitán, y le dice, mira, yo necesito que me lleves para Nueva York. ¿Para dónde tú vas? Y él dice, para Nueva York. Ah, yo te voy para Nueva York, llévame para Nueva York. Pues el hombre enojado lo quitó de ahí y el muchacho ahí, y ellos haciendo preparativos en el barco, lo tiraban del barco, lo golpeaban porque era muy cansón y ahí montado que llévame, hasta que el tipo le dice, el capitán le dice, ven, ¿y tú qué es lo que se supone que tú vas a hacer a Nueva York? Y él le dijo, mira, yo soy de la tribu, de esta tribu Crew, y yo necesito conocer a este Steven, porque él me va a hablar, Stephen Merritt, porque él me va a hablar de mi padre y yo necesito saber de mi Padre Celestial. Entonces, y no te preocupes por mí, mis gastos te los va a pagar mi Padre Celestial, te va a pagar mis gastos. Y el hombre lo quedó mirando y lo inquietó como esa palabra y esa firmeza con la que el muchacho le dijo. Sin embargo, le dijo, yo no tengo espacio y yo no te voy a llevar. Así que ya muévete que no te llevo. Y se montó al barco. Pues en el barco se armó un lío que le faltaba gente, aunque para barrer la cubierta del barco. Así que cuando salen y el muchacho le dice, yo ya estoy listo para abordar, ya vienen por mí. Mi padre me dijo que tú me ibas a llevar y que tú ibas a cubrir mis gastos. Y él se queda mirándole y le dice, bueno, súbete, porque el capitán, al saber que él era de la tribu Crew, son expertos marineros. Pero acuérdense que este muchacho no tuvo mucho tiempo en su casa, no fue instruido, porque además de que era príncipe, fue secuestrado por mucho tiempo. Ya se lo montan al barco, se lo llevan, que pensando que es un experto marinero. Pero cuando los marineros estaban haciendo las tareas, resulta que este muchacho era más torpe que cualquiera. Ese muchacho jamás se había montado en un barco. Pero se la pasaba leyendo un libro. ¿Qué libro? La Biblia. Y de ese libro que él leía, les compartía a ellos. En el poco inglés que tenía, él les hablaba, pero en las palabras sencillas que les hablaba, ellos le entendían. Y había un hombre de otro pueblo que era malo, que era de una cultura así terrible, y este hombre que estaba ahí entre los marineros, ustedes saben que en esa época a los marineros se les imponían unas disciplinas y unos castigos terribles en los barcos porque eran piratas prácticamente. Bueno, entonces este hombre se levantó con un machete para darle machetazos al otro.
Entonces resulta que viene Cabu y le dice, no matarás. Y se le paró enfrente. El tipo con el cuchillo que él iba a matar al otro y le dice, no matarás. Mi padre dice, no matarás. Fulano, no matarás. Dame ese cuchillo, ese machete. Y dicen que el tipo le entró un temblor en el cuerpo, que le entregó el cuchillo y nunca más, desde ahí hasta que llegaron a Estados Unidos, el hombre volvió a pelear, a hablar mansito. Bueno, se bajan del barco, el muchacho se despide, muchas gracias. Y cuando se baja del barco, a la primera persona que se encuentra cuando se bajó del carro le dice, ven, necesito que me lleves donde Stephen Morris, porque mi padre, yo necesito saber más de mi padre y este hombre me puede hablar de él. Resulta que el tipo de gente que estaba generalmente cerca a los puertos, entiende el historiador que este muchacho, Stephen Cabu, Samuel Cabu, lo que vio fue a un mendigo o a alguien de los que está ahí adentro buscándosela en el cuello y le dice, llévame donde Julano de tal. Óigame, Dios. Y yo ese día, por eso yo lloraba tanto esta mañana, decía, Señor, muéstrame mi estrella, levanta mi estrella, que yo pueda encontrar mi destino, el destino que escribiste para mí en ti, mi propósito de vida. Mire, y se baja el muchacho del barco, desde África, con un medio inglés, en Nueva York. Usted no se imagina, si usted va a la historia de Nueva York, cómo era que la gente entraba por este puerto de Nueva York, que entraba por allá por la Estatua de la Libertad, esa Diana, que después hablamos de eso, esa figura del sol que tienen ahí. Eso, por ahí entraban. Y ese filtro, si usted un día viene a Nueva York, usted lo va a ver. Y si usted se inquieta, usted va a buscar cómo era que la gente entraba por ahí. Lo cierto es que ese muchacho bajó derechito a Nueva York y a la primera persona que se encontró le pregunta por este hombre que es un nombre inventado de la misionera para salir de él. Y el hombre le dice, oh, sí, yo lo conozco. Y lo llevó donde un Stephen Merry. Y el hombre venía saliendo, un hombre lleno con su gorro, su pompa y todo, un hombre muy elegante, bajándose de un carruaje y le dice, doctor, mire, pastor, este muchacho lo busca. Y entonces el mendigo le dice, oye, dame mi peso, mi dólar que me dijiste que me ibas a dar por traerte. Y él le dijo, ah, no te preocupes, Stephen paga todo por mí porque mi padre dijo que el de aquí en adelante iba a tener el privilegio de pagar mis gastos. El hombre Stephen Merry, que sí existía y que era la dirección que Dios le dio a este varón, saca el dólar, la moneda del bolsillo y se la da. Y él luego piensa y dice, no sé qué me llevó. ¿Qué impulso hubo en mí? Que cuando él dijo eso, yo inmediatamente metí la mano al bolsillo y le pagué al hombre el dólar. Y le dije, ¿qué necesitas? Y él le dijo, no, yo necesito que tú me hables de mi padre y de alguien que me dicen que se llama el Espíritu Santo, pero yo no lo conozco. Entonces, como ese tiene que ver con mi padre, yo necesito que tú me hables de él. Y por eso vine. Mi padre me dijo que sí, que te buscara en América. Y él sí que se queda mirándole y le dice, mira, yo no tengo tiempo, yo ahorita voy para yo no sé dónde, ese muchacho mal vestido, como quién sabe cómo va, recién bajado de ese barco. Y él le dice, bueno, pues vamos. Y el hombre le dice, bueno, súbete al carruaje. Y entonces el muchacho le va contando toda la historia de su vida, todo lo que le ha pasado. Cuando ya llegan allá, cuando ya llegan a la iglesia donde él ministraba, era pastor, él ve el sermón y empiezan a mostrarle que la iglesia y cómo las sillas y cómo está organizada y la gente y por aquí y por allá. Y entonces el hombre, él le dice, bueno, nos vemos mañana. Él le dice, no, nos vemos mañana, no, mi Padre Celestial dijo que tú te ibas a encargar de mí. Bueno, pues el muchacho, el hombre se lo llevó para su casa y cuando la mujer abre la puerta y lo ve que él viene con este negrito de allá, de quién sabe dónde, le dijo, no, aquí en mi casa no se va a quedar. Y él le dijo, bueno, sí, aquí se va a quedar porque su Padre Celestial dice que él se va a quedar aquí con nosotros. Y el muchacho se quedó allí. Luego va a la universidad, lo llevan a la universidad y un día cuando lo iban llevando a la universidad, este muchacho le dice, este evangelista le dice al hombre, a Stephen Merry, le dice, yo vine desde África porque se me dijo que solo tú podías hablarme del Espíritu Santo y de Dios más que la persona que me enseñaba. Pero yo he llegado aquí y quiero preguntarte, ¿tú oras? ¿Tú lees la Biblia? ¿Tú tienes una relación con mi padre? ¿Tú lo conoces? Y ese hombre se quedó confrontado y le dijo, yo oro. Y él le dijo, bueno, ¿oras en el carruaje cuando vas de camino? Y él le dijo, podría, sí, ¿por qué no? Entonces arrodillémonos a orar. Y lo cogió de la mano y se arrodilló y empezó a orar. Padre Celestial,
Yo vine a América porque tú me dijiste que aquí iba a encontrar a este hombre y yo esperaba que él me hablara de ti, pero él solo me quiere mostrar lo vano de este mundo. Una iglesia muy bonita, sillas, ropa, comida, pero él no me habla de ti. Padre, háblale y muéstrate a él, revélate a él, para que cuando él te vea y conozca tu espíritu, no pueda hablar de otra cosa que de ti. Porque si él te conoce, él nunca más va a poder hablar de otra cosa que no sea de ti. Se la dejo hasta ahí. Le voy a dejar la historia escrita y los documentales existen. Hay iglesias, escuelas y un montón de programas llamadas Stephen Samuel Cabu Morris, porque el hombre existió, vivió y tiene documentos y se levantaron un montón de cosas. No pudo ver su obra, murió, sabía que iba a morir, el padre se lo dijo, pero dejó un legado tremendo. Y hoy nosotras estamos hablando de un hombre que pudo ver, probar y experimentar el poder de Dios y ser un hijo de Dios, saber si reconocerse como un hijo de Dios y aprendió a relacionarse con Dios de una manera directa. Usted y yo también estamos llamadas a enamorarnos de Dios de una manera que no podamos hablar de otra cosa y que todo lo que podamos pintar como hermoso no sea poco comparado con lo que nuestro Dios nos está ofreciendo, con lo que nuestro Dios nos está hablando, con lo que nuestro Dios nos quiere mostrar y quiere que nosotros probemos, gustemos y experimentemos. ¿Ok? Entonces, este hombre que usted ve aquí, este príncipe heredero de una tribu llamada Cabú, despreció absolutamente todo para hacerse un hombre de Dios, un misionero, y que hoy nosotros podamos saber que el anhelo y el deseo manifiesto en nosotras de en verdad conocer a Dios, nos revela a Dios por su infinita misericordia y su amor. Y que el Señor Jesucristo también y el Espíritu Santo nos va a ser revelado. Necesitamos amar la palabra, necesitamos buscarlo a Él en los lugares correctos. Y Él nos va a ser propicio a esa necesidad y a ese anhelo. Que Dios las bendiga y que las bendiga mucho. Este es un muy buen momento para si alguna quiere dar testimonio. Lo deja. Saben que les dejo toda la información en la caja de descripción. Ahí van a tener la historia, los documentales de este hombre, las universidades que existen en su nombre, programas que hasta hoy están activos y vamos a ver cómo el Señor se manifiesta y al que lo busca en verdad lo haya, como dice la palabra, en el nombre de Jesús. Oh, wow, pastora.